Continuando con el tema de genética clásica, hoy vamos a explicar las leyes de Mendel. Antes de iniciar propiamente lo que es la explicación de las leyes de Mendel, vamos a ver cómo Mendel diseña los experimentos y inicialmente pues vamos a intentarlo situar de manera biográfica. Mendel, como veis, nace en el año 1822, es un monje agustino que realiza sus experimentos sobre la transmisión de los caracteres hereditarios. Dos imágenes aquí fundamental, su huerto y su monasterio donde él realizó todos estos experimentos. Los padres de Mendel, su padre era un veterano de guerra, agricultor, y su madre era hija de un jardinero. Veréis que esto va a tener importancia a la hora del desarrollo de los experimentos, puesto que para deducir las leyes tal y como él las propone, pues hay que entender un poquito de agricultura. Tras una infancia marcada por la pobreza, ingresó en el monasterio agustino de Bern, donde fue ordenado sacerdote. Reside en la abadía de Santo Tomás, allí en Mur, y posteriormente es enviado a Viena, donde se doctora en matemáticas y en ciencias. Además, estudia historia, estudia química, anatomía y fisiología de las plantas y se especializa en el uso del microscopio. 3 o 4 años después se convierte en profesor de la Real Escuela de Brünn, pero ciertas desavenencias personales con el rector de dicha escuela hace que vuelva al monasterio de su origen, donde fue nombrado abad, y abandona de manera definitiva la docencia, dedicándose exclusivamente a la investigación científica en los jardines de ese monasterio. Muere en 1884 sin que su trabajo haya sido apenas reconocido por nadie. ¿Cómo formula Mendel, cómo llega a la conclusión que vamos a estudiar hoy? ¿Cómo llega a formular sus leyes de Mendel? Bueno, pues sus descubrimientos son el resultado de numerosos experimentos cuantitativos. Y a esos experimentos cuantitativos se le añade un pensamiento abstracto lógico sobre el que aplica la interpretación de los resultados al método científico. Se puede decir que Mendel es el primer científico que de alguna manera dota a la biología del cuerpo doctrinal de ciencia. Pero es que además de eso, Mendel le aporta un análisis estadístico a los resultados, intentando descubrir cómo y por qué se le dan los caracteres, desconociendo en ese momento todos los aspectos relacionados con la meiosis y con los cromosomas. Esto se publica en una revista, en la revista Nature, pasa totalmente desapercibido, muere Mendel y sus experimentos cuantitativos con la deducción siguiendo el método científico y con los análisis estadísticos, pues prácticamente nadie les hace caso, hasta que años después, casi 30 años después, 1900, Hugo de Vries, Texmark y Corren van a redescubrir su obra, la ponen en manifiesto y en vez de quedársela ellos, pues directamente le dan el renombre y le dan la importancia biológica que tuvo Mendel en estos descubrimientos. Para muchos autores, Mendel fue un genio o Mendel lo que tuvo fue mucha suerte. ¿Por qué? Porque lo primero que tuvo mucha suerte o fue un genio a la hora de elegir es sobre el material que iba a trabajar. Sabéis que el material, las investigaciones de las leyes de Mendel se basa fundamentalmente en el estudio de esta planta que os tengo aquí puesta, que es el Pisum sativum, que es una especie de guisante, que tiene una serie de características que le permiten hacer estas investigaciones de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque se conseguía fácilmente, tenía un cultivo sencillo, tenía un crecimiento rápido, por lo tal podía conseguir rápidamente generaciones una detrás de la otra con un alto número de descendientes, con lo cual el error estadístico disminuía y era fácil conseguir múltiples variedades de estos guisantes. Además, estos guisantes, él fue capaz de de poseer esta especie unas características hereditarias muy bien definidas, pero él lo que hace es elegir
7 caracteres unitarios distintos, cada uno con aspectos alternativos claros, y se fijó en muy pocos caracteres, pero en caracteres muy concretos. Esto fue otra gran genialidad, otra gran suerte de no mezclar mucho la información, sino que simplificó muchísimo el estudio, aun teniendo un guisante que podía tener muchas características hereditarias. Él elige 7 caracteres unitarios, distintos y muy claros. Y además esa planta tiene la característica de que se podían polinizar y eran fácilmente controlables, autofecundables y con la producción de descendientes fértiles. Luego, esas 3 características, no sabemos si por genialidad o por suerte, hacen que estos experimentos funcionen. Se consigue de manera fácil, se centra en 7 caracteres muy específicos y además los individuos que dan son autofecundables y producen descendientes fértiles. Pero además, esa genialidad o esa suerte que tuve Mendel, se le incluye el hecho de incluir las matemáticas. Hemos dicho que él en su formación es una formación como matemática y entonces él empieza a interpretar matemáticamente sus resultados. En esta tabla veis que él va haciendo un contaje de los individuos que van apareciendo. ¿Eso qué es lo que ocurre o qué consecuencias trae? Pues que permite establecer leyes estadísticas que rigen estos fenómenos, pero él no lo expresa en porcentaje, sino lo expresa en forma de razón. Todo esto sin conocer, porque cuando Mendel hace estos experimentos, desconoce totalmente lo que son los genes, desconoce totalmente la teoría cromosómica de la herencia, la localización de esos genes en los cromosomas en el núcleo, y desconoce totalmente el proceso de la meiosis. Lo único que aplica es un método experimental. Y después tiene la última gran genialidad o el último aspecto que favorece el hecho de poder argumentar, de explicar estas leyes, que es estudiar la descendencia no solo de la primera generación, sino que también va estudiando las generaciones posteriores. No solamente tiene unos parenterales que dan una primera generación filial, sino que después los individuos de la primera generación filial los echa, los autofecunda y va viendo cuáles son cada una de las generaciones posteriores que va cogiendo y que va dando. ¿Cómo comienza Mendel la organización de estos experimentos? Bueno, pues yo creo que ahí está otra de las claves del éxito para llegar a la formulación de las leyes de Mendel, y es que estuvo 2 años preparando los experimentos, ya que durante los 2 primeros años lo que hizo fue cultivar 34 variedades diferentes de guisantes, de los cuales solamente seleccionó 22 como razas puras. Es decir, que mantenían constancia de generación en generación para el carácter estudiado. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos un guisante verde liso, un guisante verde rugoso. Bueno, pues Mendel lo que hizo durante esos 2 años fue coger las razas puras, autofecundar las unas con las otras para que siempre después de muchas generaciones pues nos dieran nada más que guisantes verdes y lisos o guisantes verdes y rugosos. De esa manera, seleccionando los 7 caracteres que hemos dicho y consiguiendo por autofecundación individuos puros, razos puros, es cuando empieza a hacer su experimento. Centra la atención en los caracteres alternativos que hemos dicho y a partir de esos individuos puros es cuando empieza a cruzarlos contando el número de individuos que aparece en cada generación y de esa manera cuantificando la herencia. Bueno, pues lo que hace después es, una vez que está seguro que esto es una raza pura, L mayúscula es L mayúscula, o esta también es raza pura, L mayúscula, L minúscula, me los coge y me los cruza. Y una vez que hace el primer cruce, lo que hace es contar, va cuantificando la herencia y va viendo el número específico. Y a esos resultados de esta experiencia son los que, en definitiva, le permiten a Mendel formular sus leyes. Veis que en la segunda lo que hace es cruzar estos individuos que ha obtenido la primera generación filial y les da otros fenotipos diferentes. Bueno, pues él lo va cuantificando y del estudio de esa estadística es cómo formula sus leyes. ¿Y cuáles son estas famosas leyes de Mendel? Bueno, pues vamos a ir desgranando
las tres actores principales, Mendel, su monasterio donde él era el abad y con los guisantes, y lo primero que hace es cruzar dos progenitores de raza pura para un determinado carácter. Mendel le llama raza pura, nosotros le llamaríamos homocigótico. ¿Qué se da cuenta? Pues que una vez que los ha cruzado, en la primera generación filial siempre aparecen individuos híbridos, es decir, que van a tener una formación, si nosotros dijéramos, heterocigótica, para que lo entendamos según la genética, los conceptos de genética que acabamos de presentar, pero que presentan siempre uno de los dos caracteres alternativos, no apareciendo nunca el otro carácter. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Mendel observa es que cuando cruza, en este caso es un guisante amarillo con un guisante verde, en la primera, que son los dos homocigóticos, son los dos razas puras, en la primera generación filial, todos dan heterocigóticos, pero son con el carácter amarillo. Ese carácter amarillo, el que aparece siempre, es el cual él le denomina carácter dominante, y el que no aparece en la primera generación filial, él le llama carácter recesivo. Luego, veis que el primer experimento de la primera ley de Mendel fue muy fácil. Él coge y cruza dos progenitores de raza pura, en este caso un amarillo con un verde, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, y nos dan en la primera generación filial individuos que siempre tienen el mismo genotipo, genotipo híbrido, genotipo heterocigótico, y como manifiesta solo y exclusivamente el carácter, el fenotipo amarillo, decimos que el fenotipo amarillo domina sobre el verde, que en este caso sería recesivo. Esto le lleva a Mendel a formular lo que se llama la ley de la uniformidad, si lo decimos completo, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, que la enuncia de la siguiente manera. Cuando se cruzan dos razas puras que difieren en un solo carácter, todos los individuos de la primera generación filial son idénticos fenotípica y genotípicamente hablando, denominándose al carácter que se manifiesta como carácter dominante. En este ejemplo volvemos a poner lo mismo. Guisante amarillo se cruza con el guisante verde. Esta es la primera generación, la generación paterna. Los gametos que dan, evidentemente, si es homocigótico puro, serán siempre A mayúscula o A minúscula en el caso del verde. Estos serían los gametos, la G de gametos, y la primera generación filial siempre va a ser híbrida, siempre va a ser heterocigótica, un gameto del amarillo y otro gameto del verde, y manifiesta fenotípicamente el carácter dominante, que en este caso es el carácter amarillo. Ante el incierto destino de ese carácter verde, Mendel se pregunta a dónde ha ido a parar. Desaparecer no ha podido desaparecer. Y entonces lo que hace es que va a dejar que se autofecundaran los híbridos obtenidos de la primera generación filial. ¿Y qué observa? Pues observa que vuelve a aparecer el carácter verde. Cuenta el número de descendientes de cada variedad y comprueba que la proporción entre el carácter dominante y el carácter recesivo es de 3 a 1. Y aquí es donde aplica las matemáticas. Y lo tenéis bien claro en este cruce. Tenemos el heterocigótico de la primera generación filial, otro heterocigótico de la primera generación filial, F1, los posibles gametos. Claro, si es heterocigótico es A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula, y los diferentes cruces en esta tabla de cruces pues tenemos que nos van a aparecer individuos amarillos homocigóticos, es decir, razas puras, amarillos heterocigóticos, pero vuelve a reaparecer el recesivo en forma de homocigosis, vuelve a aparecer guisantes verdes, y entonces los cuenta y dice que el alelo desaparecido en F1 vuelve a manifestarse en F2 en una proporción de 3 a 1. Este es el 1 que aparece. Y aquí es cuando Mendel pues aplica totalmente el método científico y el razonamiento lógico. Deduce él, insisto, sin conocer
ni los cromosomas, ni los genes, ni la meiosis, deduce que cada carácter hereditario está determinado por lo que él llama factores, nosotros le llamaríamos genes alelos, él le denomina factores, que se presentan por pares. Cada factor pertenece a uno de los progenitores. Hay un factor del padre y otro factor de la madre, que se separan en el momento de la formación de los gametos. A eso Mendel le llama segregación, es decir, se separan en el momento de formación de los gametos, presentando cada gameto un solo factor, que se vuelven a unir al azar tras la fecundación, manifestándose fenotípicamente solo el dominante. Veis que él, en su mente y de manera empírica y totalmente teórica, define lo que es la meiosis. Por eso a esta ley se le denomina segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres antagónicos de la segunda generación filial, que la enunció de la siguiente manera: los dos factores hereditarios que informan para un determinado carácter ni se fusionan ni se mezclan, sino que permanecen diferenciados durante toda la vida de un individuo. Y se segregan, es decir, que se separan y se reparten en la formación de los gametos. Si esto lo expresamos con la fórmula, con la misma que hemos dicho, pues vemos como la primera generación filial, que son heterocigóticos dominantes, pues nos van a dar en proporción 3:1, 3 dominantes, 3 amarillos, pero el fenotipo del recesivo vuelve a aparecer. Y con eso formula la segunda ley de Mendel, ley de la segregación de los caracteres antagónicos de la segunda generación filial. No obstante, con esto Mendel no se queda conforme y continúa experimentando. ¿Y qué es lo que hace? Pues empieza a realizar cruces entre plantas que difieren en dos caracteres de manera simultánea. Él le llama dihíbridos, para ver si existe relación entre alguno de estos. Es decir, ya no solamente se va a fijar si el guisante es amarillo o verde, sino que se fija en un segundo carácter, si es liso o es rugoso. De esa manera, ve, estudia, hace cruce entre plantas dihíbridas con dos caracteres de manera simultánea. ¿Y qué es lo que descubre? Bueno, pues que en la primera generación filial se cumple totalmente la primera ley de Mendel. Y como tenéis aquí en el esquema, veis que toda la primera generación filial va a ser heterocigótica para los dos caracteres que hemos dicho, amarillo, verde, liso, rugoso, y además presentan el carácter dominante. Luego, ¿qué podemos nosotros deducir? Que el amarillo domina sobre el verde, que el liso domina sobre el rugoso. Y los dos se hacen de manera independiente. Pero con esto Mendel no se queda conforme y lo que hace es que permite la autofecundación de la primera generación filial. Es decir, va a hacer el cruce que tenéis en la tabla, que correspondería al cruce, a la autofecundación de la filial primera. ¿Y qué es lo que ve Mendel? Pues Mendel ve que se originan 4 fenotipos diferentes en la proporción siguiente: 9 fenotipos dominantes, 3 fenotipos con dominante y con recesivo y un recesivo. Y aparecen 2 combinaciones nuevas, es decir, la proporción que aparece son 16 posibles individuos y aparecen en la proporción 9, 3, 3, 1, que lo vamos a ver perfectamente aquí, que serían 9 amarillos lisos. Si los contamos veréis que aparecen 9 amarillos lisos, 3 verdes lisos, que son los 2 iniciales, que son los 2 fenotipos que teníamos, pero aparecen 2 fenotipos nuevos que no estaban en los parenterales, que son 3 amarillos rugosos y 3 verdes rugosos. Esas 2 combinaciones fenotípicas nuevas no están incluidas en los progenitores. Y de ahí Mendel deduce su tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel la enuncia como la ley de transmisión independiente de los factores hereditarios, que dice que los factores hereditarios no antagónicos se mantienen su independencia a través de las generaciones, agrupándose al azar en los descendientes. Y ahí deja sus 3 leyes de Mendel. Esta tercera ley de Mendel
que es la que tenéis aquí expresada y que es la que hemos visto, ¿veis? Un amarillo liso se cruza con un verde rugoso. La primera generación filial nada más que tiene los caracteres dominantes y son todos heterocigóticos, y la segunda generación filial pues aparecen estos dos fenotipos nuevos que no teníamos inicialmente, en una proporción de 9:3:3:1. Pero atentos, tener mucho cuidado, porque posteriormente se descubre que esta ley de Mendel no se cumple siempre. En el redescubrimiento de las leyes de Mendel, la primera y la segunda ley de Mendel sí se cumplen, la tercera ley de Mendel no se cumple siempre. La tercera ley solamente se cumple cuando los genes están en cromosomas diferentes, ya que si se encuentran en el mismo cromosoma, tenderían a heredarse conjuntamente, como pasa por ejemplo con ojos azules y pelo rubio. De aquí la suerte o la intuición de Mendel de utilizar 7 caracteres localizados en cromosomas distintos, lo que le permitió enunciar esta ley. Hoy en día esta ley, cuando hablamos de genes que se van a ligar, que se van a heredar de manera conjunta, pues no se va a cumplir. Solamente se cumple la ley de transmisión independiente de los factores hereditarios cuando estos genes están en locus distintos, en cromosomas diferentes. Mendel tuvo la suerte de elegirlo así. Para terminar, os voy a explicar un concepto muy rápido que se llama cruzamiento prueba o retrocruzamiento. Es un concepto que ha caído en varias preguntas de selectividad, que es muy fácil de entender y que tenemos que tener claro. Y es una prueba que se realiza cuando nosotros tenemos un individuo que es de herencia dominante y que fenotípicamente tiene el carácter dominante, pero queremos saber si es homocigótico o heterocigótico. Aquí os he subrayado lo que os estoy diciendo. A mí me dan simplemente un guisante amarillo, ¿vale? Aquí tengo un guisante amarillo. Como hemos dicho que el amarillo domina sobre el liso, van a ser siempre amarillos, pero yo quiero saber si es amarillo raza pura o si es amarillo híbrido, si es amarillo homocigótico o si es amarillo heterocigótico. Para saber si ese individuo porta el carácter de manera homocigótica o bien de manera heterocigótica, se va a realizar el cruzamiento prueba, que se realiza cruzando al individuo problema con un homocigótico recesivo. ¿Veis? Aquí tengo el homocigótico recesivo, que sería el verde, A minúscula, A minúscula. De tal manera que si de ese cruce aparecen individuos con el carácter recesivo, significa que el individuo problema ha transmitido el alelo recesivo, siendo por tanto heterocigótico. Si no aparece, os dais cuenta que lo que estamos es con la primera ley de Mendel, dos homocigóticos puros, uno dominante y el otro recesivo, y en la primera generación filial todos serán heterocigóticos y con el carácter dominante. Luego, si en el primer cruce filial aparece un individuo del color, en este caso del color o con el carácter o con el fenotipo del recesivo, estamos hablando de un individuo heterocigótico. Si aparecen solamente los dominantes, estamos hablando del carácter del dominante homocigótico. Esto se llama así cruzamiento prueba cuando lo hacemos con un individuo homocigótico para ese carácter, y si lo hacemos con los progenitores, es decir, recordad que los progenitores eran homocigóticos, pues entonces es la misma prueba, es la misma doctrina, la misma teoría, pero en vez de llamarse cruzamiento prueba se llama retrocruzamiento. En el caso del retrocruzamiento se va a realizar con los progenitores. Y con esto tenemos finalizado lo que corresponde a las leyes de Mendel.